Un poco de mí, que básicamente salí del Colegio Altamira Peñalolén, que estaba, para los que no lo conocen, un poco más abajo que la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Y cómo se llama esto? Me gusta, y no sé cómo llega a ser presi, en ningún caso, pero me gusta mucho como hacer toda la información verídica, pública, o sea, que todo el mundo tenga el acceso a la información, y por eso he sido muy catete en el grupo de sección. Así que eso en unas muy resumidas palabras sobre mi persona. Y nada, y como estoy muy nervioso, no sé qué decir, así que pues eso, no les voy a mentir. Perfecto, Ya. Estela. Hola, mi nombre es María Estela González, pero me gusta que me digan Estela, por si acaso. Yo estoy como subdelegada, es decir, que voy a estar ayudando a Tomás en lo que significa todos de ser delegado. Y me voy a permitir agregar como unas palabras extras por él. Y es que, como todos hemos podido ver, siempre él está como muy en informarnos como sección lo que está pasando, tanto a nivel como de educación o como cosas extra. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es estar ayudándolo en todo lo que tengan que decirles. Si por casualidad de la vida él se satura y no puede contestarles, aquí estoy yo para que me lo manden a mí o me lo digan. Básicamente yo voy a hacer un apoyo y ayuda a todo lo que va a ser su tarea. Y lo mismo, decirles que en esta instancia no tienen que preguntar todo o decir todo lo que quieran decir. Si alguna vez se quieren acercar a nosotros, bueno, ahora solamente tenemos como medio WhatsApp, no hay ningún drama en que nos pregunten, nos hablen, y siempre vamos a estar como muy abiertos a todo lo que quieran decir, obviamente dentro de nuestra posición de delegados, porque somos delegados, no todopoderosos. Y eso, como presentarnos y decirles que a pesar de que no hubo como una votación por esto, estamos súper comprometidos con el tema y que de verdad queremos como hacerlo bien y ayudar y que esto funcione. Eso. Bueno, ahora partimos con la ronda de preguntas generales y la primera pregunta es, ¿qué opinan de las medidas académicas que ha tomado la facultad? No sé si responde Tomás o Estela o pueden responder los dos. Eh, si Estela quiere que responda ella primero, o si ella quiere que yo responda primero, yo cedo mi puesto en prioridad de quién responder. Yo respondo primero. Ya. Bueno, yo opino que por lo menos algunas medidas de de la facultad, por ejemplo, de intentar hacer llevadera la universidad con el concepto de clases online, es como, por decirlo, un mal menor. Me explico, para que no se me malentiendan las palabras. De por sí, las clases online, por lo menos en mi caso, me ha costado mucho que funcione, pero es como lo único es como de lo poco que nos pueden ofrecer para intentar hacer llevadera la situación. Sé que las clases online a algunas personas no, les funciona muy poco o directamente nada, pero es como lo que la universidad nos ha podido intentar ofrecer para intentar hacer algo llevadera a esta situación y no tener como un semestre muerto. ¿Y cómo se llama esto? Y hay algunas decisiones de la universidad que no me ha gustado para nada. Por ejemplo, la semana de ajuste, cuando nos mandaron a volar, yo personalmente lo consideré simplemente impresentable. Porque, por ejemplo, ya, la semana de ajustes, personalmente la considero algo que debe ser muy necesario para la facultad, dado que no es tanto para los estudiantes como, por ejemplo, nosotros, los novatos, tenemos que ponernos a estudiar mucho más, porque no sabemos cuánto hay que estudiar, si estamos bien con respecto a la materia, ponernos al día en algunas. Por ejemplo, en mi caso, muy personal, yo programación a mí me cuesta mucho. Y, por ejemplo, y mañana tenemos el control de comportamiento y estoy muy apretado de tiempo en temas de programación. Pero eso es como un dato muy freak mío. Por ejemplo, ya, y la semana justa también le serviría mucho a los profesores para, por ejemplo, planificar mucho mejor algunos PowerPoints. El típico, por ejemplo, no sé si han visto en la clase de introducción a la microeconomía, que si se conectan usualmente como 10 minutos antes, como que la profe está ahí haciendo los gráficos y toda la cosa, y con esta semana de ajustes se podría dar la oportunidad a que los profes se pudiesen preparar muchísimo mejor. Y aparte, por ejemplo, en otras facultades, los mismos profes han dicho que la semana de ajustes le ha hecho muy bien para ellos,
Y bueno, eso en resumen resumido de qué opino yo con las medidas académicas que ha tomado la facultad. Ya, yo me voy a dirigir más al tema, o sea, yo creo que Tomás tocó ya muy bien el tema académico, lo que todos sabemos. Una semana de reajuste significaría una mejor preparación de las clases, tanto para los profesores como para nosotros, ponernos al día. Y al mismo tiempo, tocar el tema de la semana de pruebas, que con la semana de pruebas que se dio exista como un aprendizaje para la facultad. Pero yo ahora me quiero dirigir más al lado como psicológico de nosotros. Yo sé que hay cosas que nosotros no decimos por un tema de vergüenza, y es que las clases online dan un poco de miedo, y yo me incluyo en esto. A mí las clases online me dan miedo. Me da miedo no estar aprendiendo bien, me da miedo que no, como echarme un ramo por esto, me da miedo que la facultad como que no presente un apoyo o una presencia frente a lo que significa como las clases online a futuro. Porque a pesar de que han hecho como las debidas medidas y el tema de que es indefinido, no han mantenido como una presencia constante respecto a cómo va a ser como nuestro futuro dentro del primer semestre. Entonces, yo creo que dentro de todo, las clases online es lo único que podemos acceder ahora, pero sí deberíamos, o sea, sí debería la facultad tener como más presencia frente a este, sobre todo por el tema del miedo de los alumnos sobre cómo van a ser mis clases la próxima semana, cómo van a ser mis exámenes, cómo va a ser la próxima semana de pruebas, si va a ser tan estresante como lo fue tratar de mandar todo a tiempo en contabilidad o si fue tan bueno como en otras pruebas. Entonces, yo sí creo que la facultad debería tener mayor presencia frente a nosotros los alumnos. Y eso. Bueno, la segunda pregunta es si consideran que la semana de ajustes es una solución a los problemas que se han generado en el contexto online y por qué. Tomás ya dijo algo más o menos de la semana de ajuste, entonces no sé si Estela podría decir tu opinión. Bueno, como ya dijo Tomás, la semana de ajuste sería como una instancia perfecta para que tanto los alumnos como los profesores se prepararan bien. Y yo creo que repetir exactamente lo que dijo Tomás es como valga la redundancia, porque yo creo exactamente lo mismo. Todos hemos visto cómo en clase los profesores no saben usar Zoom, no saben usar las distintas tecnologías que tienen. Entonces, una semana de reajuste permitiría, uno, preparar bien sus clases para pasar a tiempo la materia y la materia que corresponde, y dos, poder como adaptarse bien a la tecnología, porque en la carrera, a pesar de que ya llevamos un mes y algo más de clases, no lo han hecho bien, porque no han tenido el tiempo suficiente o los recursos para prepararse adecuadamente. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la semana de reajuste. Y también para nosotros los alumnos, necesitamos un tiempo para parar y ver bien en qué nos faltó repasar, porque fue todo tan rápido que hay cosas que ni siquiera yo creo que pudimos ver bien como alumnos, o poder como parar y pensar bien cómo organizarnos de ahora en adelante. Y eso básicamente. O sea, perdón, pero me gustaría como agregar unas pequeñas palabras, pero por ejemplo, ya, igual, por ejemplo, con la semana de ajuste, posteriormente hace ruido, sí, prosigo. Silencio. Sí, no. Ya, que si bien creo que es como, igual un poco, por decirlo en palabras coloquiales, jugado en hacer una semana de ajuste. Primero, siempre para la semana de ajuste podríamos, por ejemplo, no sé, preguntarle a los alumnos qué bien opinan ellos, así como, por ejemplo, hacer como una encuesta de Google, así diciendo gente qué opina de la semana online, no sé, no, de la semana de ajustes, y provocando un feedback para después, posteriormente, preguntarle a las distintas autoridades correspondientes para ver si se puede reevaluar una semana de ajuste y después se podría analizar a futuro en qué consecuencias tuvo, si fueron bien positivas o bien negativas. Y nada, eso. Eso quería dejar como palabritas extra. Y la última pregunta, antes de comenzar con las preguntas del público que puedan tener, ¿cuál sería su proyecto estrella como pareja de delegados? Estela, ¿quieres partir tú o quieres que parta yo? Parte tú y después yo como que agrego las palabras extra. Ya. Hay dos proyectos que se me han ocurrido, uno que se le ocurrió en la sección, pero que me gustó tanto que igual lo quería como intentar llevar a cabo de nuevo, y ¿cómo se llama? Y pelearla hasta lo último para intentar llevarlo a cabo. Y el otro que se me ocurrió hace un par de días atrás, y
sería bastante entretenido que funcionase. El primer proyecto sería intentar que el segundo semestre tengamos la misma lógica de sección. O sea, porque, por ejemplo, todos los ramos que tenemos en áreas de la Facultad de Economía y Administración de Empresas, tenemos la misma como lógica como de grupo de curso, o sea, que todos tenemos la misma clase a cierta hora y sección, no sé cuánto. Y, ¿cómo se llama? Y dado que no nos conocemos vía presencial, se podría plantear, digamos, que el segundo semestre, que la facultad diga, ok, tenemos este horario que les queremos proponer y van a tener como una especie de cupos, eh, unos cupos privilegiados, no sé cómo decirlo en otras palabras, para así como, para la gente que todavía como que le dé cosita como entrar a la U de manera presencial, que tenga ya una base así como ya, igual esto va a ser como mi lógica de grupos de curso. Y el segundo proyecto que quería como proponer es intentar hacer una especie de como capacitación para algunas personas que les esté costando mucho el Zoom, entiéndase, puede ser, por ejemplo, profesores, y que enseñarles todas las modalidades que implica tener así como la opción del Zoom para intentar optimizar las clases de mejor manera. No sé, por ejemplo, en comportamiento organizacional, cuando nos subrogan a pequeños grupos para hacer pequeñas charlas y después que nos vuelvan a la sala principal, esas lógicas se puede implementar en todas las materias y provocando que haya más discusiones o sea, más grupos de conversación entre los alumnos, generando que, que se conozcan entre algunas personas que nunca han hablado en la vida, y ¿cómo se llama esto? Y también puede hacer que la clase se haga más llevadera. Esos serían como los dos proyectos que personalmente me gustaría llevar a cabo. Agregando al primer proyecto, me gustaría aclarar que sabemos que como sección no todos están de acuerdo con respecto a cómo mantenerse como un curso del próximo semestre, y sabemos que va muy, muy en contra del sistema que mantiene la universidad. A la larga sabemos que es muy difícil de realizarse como lo queremos, es como muy idealizado, pero dentro de ese mismo proyecto, como en su defecto, lo que querríamos hacer son como actividades o instancias como sección para terminar de conocernos, o por lo menos tener como alguna de las experiencias que nos perdimos como novatos. Quizá no en la sala de clases, pero sí pedir como instancias extra de actividades o algo para compartir como sección. Entonces es como un proyecto que trabajaríamos más porque sabemos que quedarse como sección el próximo semestre es muy complicado, pero sí llevar a cabo algo como para, por último, tener una actividad o conocernos mucho de sección. Eso. Y ahí como complementando como parte del CAE, o sea, ahí esperamos con ustedes hacer como un trabajo en conjunto para poder darles esas actividades que no se pudieron dar y que no pudieron tener ustedes como novatos en el primer semestre, y presencialmente ojalá se pueda hacer el segundo semestre, para que ahí ojalá tengamos una perfecta comunicación entre centro alumno y ustedes. Ahora damos espacio a las preguntas del público, para que puedan preguntar sus inquietudes, cualquier problema que tengan, lo que ustedes quieran. Algo muy importante que me gustaría agregar, como, perdón, antes de empezar con las preguntas, es que a pesar de que no está dentro de los proyectos como oficiales, tengan muy en cuenta que siempre pueden hablarnos para las dudas que tengan o por si ustedes quieren como hacer algo. En realidad no tiene por qué ser idea de nosotros. Esto es una representación de la sección. Ustedes en realidad tienen que darnos ideas y seguirnos motivando como para hacer otras cosas en conjunto. Eso. ¿Alguien se motiva a preguntar? No sean tímidos. Ya es que yo no quería preguntar al tiro porque mis preguntas son como más como para conocerlo a ustedes que como preguntas de sugestión como no sé cómo se llama su cargo, ¿cómo se llama? ¿Delegados? Como Delegado. delegado. Entonces, nada, les tiré un par de preguntas por interno para que las respondieran. Y de repente si quieren responder alguna, estaría de pana. Pero habla acá presencial para que todos la puedan escuchar. Ya, mi primera pregunta hacia usted es si ustedes están donde están o creen que están donde están por esfuerzo o por privilegio. O sea, en,
en el ámbito educacional, yo podría decir que estoy en una especie de 85% privilegio y 25% de esfuerzo, porque, ¿cómo se llama esto? Yo por lo menos tuve el privilegio de ir a una educación privada, en colegio particular, y que eso lleva como efecto de que de que la educación que tenga que puede ser mejor que la media o puede ser como la media, no quiero entrar en ese debate, pero igual es un poco de esfuerzo porque igual si te dan las posibilidades y tú no las aprovechas, esas oportunidades se hacen inútiles. O sea, y por ejemplo, no sé, en la, eh, por ejemplo, yo estoy ahora estudiando la carrera que me encanta en la universidad de mis sueños en base al esfuerzo que yo le tuve que impartir, de tanto nivel educacional como motivacional, y intentando llevar mi desempeño de tarea al máximo nivel para poder estar aquí. O sea, podría decir que es muchísimo de privilegio y también igual algo de esfuerzo. Mi respuesta es parecida a la de Tomás. Creo que todos partimos desde una base del privilegio, o sea, los que tuvimos el privilegio de poder adquirir una mejor educación por situación económica, pero de esa parte del privilegio también va mucho del esfuerzo, porque si nos ponemos a comparar, todos estuvimos en un curso en esta situación de privilegio y no todos tuvimos los mismos resultados a pesar de que todos teníamos las mismas oportunidades. Entonces creo que de la mano del privilegio siempre va a ir un esfuerzo. A pesar de que el privilegio lo haga más fácil y nos permita partir con una mejor base, el esfuerzo es demasiado importante y se refleja en los resultados y en dónde estamos y si hacemos lo que queremos a la larga. Entonces creo que también es como una mezcla de ambas, aunque el privilegio también ayuda bastante. Eso. ¿Alguna otra pregunta de cualquier índole? La que ustedes quieran. Interesante pregunta. Ya. Sí. ¿Qué mejorarían respecto a nuestras clases? Por ejemplo, yo lo que haría para mejorar las clases sería primero, por ejemplo, lo que hizo Julio Galvez que hizo que hacía foro de preguntas extraordinarias que no les correspondían en su carga académica, por decirlo de alguna manera, donde te dé la instancia de como hablar presencialmente con el profe si tenía una pregunta muy en específico y que te está costando mucho resolverla, y hacerla, porque igual, por ejemplo, las ayudantías te pueden ayudar y lo que quieras, pero no es lo mismo que preguntarle al mismo profe. Por ejemplo, no sé, en comportamiento, por lo menos a mí me gusta mucho la modalidad de que sea una clase de videos y una clase de presencial, porque con los videos tú vas a tu propia velocidad, tú puedes repetir 7 veces si es necesario en los mismos 5 segundos para anotar lo que exactamente dijo el profe. Y, ¿cómo se llama? Y después la clase presencial por si tenemos alguna pregunta que no se explica en el video. Para mejorarla, por ejemplo, porque mejorarla a nivel académico, por el momento no se me ocurre, pero sin embargo, yéndome a a otra perspectiva, por ejemplo, se podría hacer lo que hizo Julio en Control Sorpresa 2 de contabilidad, que era vernos las caras, como para empezar a asociar y decir, ya, esta persona es la que pregunta mucho en la clase de cálculo, y ahí ya le podría preguntar, dado que está empezando a cachar, no sé cuánto. Y eso en resumen. Yo creo que tratar de mejorar, como tratar de cambiar cómo hacen clase los profes es súper difícil por un tema de que nosotros somos novatos, ellos son profesores y hay que tener como el debido respeto como partiendo de eso. Pero sí creo que se podría dar la instancia como de, no sé, hacer como una mini encuesta o como mandar como problemas que ustedes tengan por clase. En plan como ya, niños, o sea, cabros, ¿qué problema tienen con cálculo? Nos envían todo lo que tienen con cálculo y también preguntarle al profesor, como una instancia muy privada, en plan, señor, ¿qué problema tiene usted con las clases? Y así como construir unas instancias mejores. Hay profesores que probablemente no quieran hacerlo, lo cual está muy bien,
Pero hay profesores que quizás estén abiertos a que un par de alumnos les digan, ¿sabes qué, profesora o profesor? Tenemos problemas cómo usted hace los gráficos, o cómo explica la clase. Entonces, quizá como compartir eso y decirle, si quiere, nosotros podemos enseñarle a dibujar los gráficos online, de mejor manera. Entonces creo que nos podríamos dirigir como muy específicamente a eso, pero obviamente primero tendríamos que hablar con los profesores y ver qué problemas tienen ellos, o si están abiertos a, y también hablar con ustedes, y preguntarles específicamente cuál es su problema por ramo. Porque puede que mi problema en cálculo sea que me cuesta mucho dividir, por ejemplo, pero eso no es problema del profesor, eso es problema mío. Entonces creo que primero deberíamos ver como qué problemas hay por clase y después ver si son solucionables o no. Perfecto. ¿Otra pregunta? No sé, por mientras que se le ocurre otra pregunta a alguien del público, yo les voy a hacer una pregunta relativamente a la política, porque para los que nos están escuchando y no saben, todos los delegados de todas las generaciones participan en el consejo estudiantil de la facultad y que generalmente se votan como movilizaciones o paro que baja la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es la FEUC. Entonces igual los delegados tienen que tener una posición y tienen que votar, y eso involucra como una opinión y una posición clara que deberían tener. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente: si ustedes, o sea, si se hubiera realizado el plebiscito, ¿ustedes hubieran votado rechazo o apruebo, y por qué? Mm. Uf, esta pregunta, no sé por qué, pero me la venía a venir. Sorpresa. Estela, ¿quieres contestar tú? Porque de verdad tengo un nudo en la guata y, ¿cómo se llama? Necesito primero Bueno, bajarlo antes de responder. yo hubiera votado a prueba, partiendo de la base que, aunque no voy a decir enseguida mi definición política ni mi línea política, porque siento que en el plebiscito constitucional nuestra línea política no tiene nada que ver hasta cierto punto. Ya que yo, ¿por qué votaría a prueba? Porque hay cosas que hay que cambiar de la Constitución. Hay bases que deben ser cambiadas, hay cosas que deben ser rediscutidas y, por supuesto, la mayoría tiene que estar de acuerdo. Si es una constitución en la que existe una controversia gigantesca desde siempre, esto nos permitiría que existiría como cierta como opinión unánime al respecto. Entonces, si causa esta cantidad de controversia y tanta gente está en desacuerdo, debería considerar en cambiarse, sobre todo en bases y ciertas leyes que sí o sí deben ser reescritas. Y la manera más efectiva de hacerlo, lamentablemente, es haciendo un cambio constitucional, porque debido a los 4 años de periodo, es decir, muy corto plazo de tiempo, una reforma constitucional nunca llega a terminarse correctamente, e incluso se cancelan las que se llevan haciendo. Entonces, el hecho de cambiar la constitución y que esto ocurra de manera paralela al gobierno de turno nos permitiría hacer un cambio real e incluso una constitución más neutra respecto a la orientación política, ya que los proyectos de ley no serían llevados según el gobierno, sino que serían llevados por el Estado. Y eso. Mm. Yo también yo hubiese votado prueba si la votación hubiese sido en 10 segundos más, yo votaría a prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa de la Constitución que a mí no me gustaba para nada, 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 y es un tema muy específico, diría que se genera en la Constitución, que dice explícitamente que es una pareja heterosexual y, ¿cómo se llama? Y esto, dado los contextos actuales, personalmente es como algo muy retrógrado. Aparte, la Constitución como que se resguarda mucho en sí misma y, por ejemplo, y cuesta mucho cambiar algunas cosas, dado que como, la Constitución no te lo permite por esta parte pequeña o esta otra parte, y como que se resguarda mucho en sí misma. Y eso provoca que algunos cambios que se puedan generar sean directamente imposibles. Eso, eh, y aparte, como vino muy parecido a la Estela, sería, mm, sería como repetir su mismo argumento y eso. Perfecto. Ahora damos de nuevo espacio a preguntas del público. Si se le ocurrió ahora alguna.
¿Qué opinan de la PSU como método de ingreso a la universidad? Y la selección en general como método de ingreso. Uf, mm, ya. Aquí me van a matar mucha gente. Pero bueno, de algo hay que morir. Yo opino que la ex PSU, o actualmente la prueba de transición, es una prueba de estilo colador. Que es, o sea, es una prueba de estilo colador porque solamente, imagínense como varios coladores y que cada uno es más finito que otro. Y entre más coladores pases significa que vas a tener mejor puntaje y por lo tanto vas a poder acceder a una educación superior, puede ser de mejor calidad o no, y eso lo dejo a debate cada uno. Es un sistema injusto porque, o sea, porque básicamente si la PSU la quisiéramos medir como para ver qué tan apto estás para entrar a la universidad, en todos deberíamos tener la misma igualdad de condiciones, pero es muy bien sabido de que no es, porque, por ejemplo, en mi caso yo tuve una situación muy, muy privilegiada, y ¿cómo se llama esto? Y tuve todas las facilidades como para poder dar la PSU y toda la cosa, pero una persona que viva en una situación, no quiero hacer una falacia de la generalización, pero en un lugar no muy, por ejemplo, en una población, en donde se escuchen balazos, donde hay una situación de violencia intrafamiliar, obviamente no vamos a tener es una pelea muy desigual. Así, y por ejemplo, y la persona que vivía en este lugar que había descrito anteriormente, le va a costar muchísimo más acceder a una universidad, aunque tengamos el mismo esfuerzo, dado sus condiciones, no se va a poder hacer posible o será muy difícil. Y es un sistema injusto, pero lo que podríamos considerar como ventaja, por decirlo de alguna manera, y espero que no se malentiendan mis palabras, es que, por ejemplo, que lo que hace es una restricción de rango para, por ejemplo, meter a un curso donde todos sepan mucha matemática e ir a una velocidad muy avanzada o ir muy rápido en matemáticas y para no ir deteniéndose en todo el tema. O sea, me explico, o sea, digamos, si te querés meter a matemáticas y necesitas, la PSU de matemáticas va a ser un muy buen indicador para ver cómo vas tú en matemáticas, para provocar que ya te van a meter en una sala donde todos están a tu mismo nivel de velocidad en matemáticas y tu desempeño en matemáticas, y eso va a provocar que las enseñanzas sean más didácticas. Pero nada, eso, que es una prueba injusta, muy injusta, pero lo único y que lo poco que servía era como para poder seleccionar a las personas que estén dentro de que sepan o sea, que sean lo mismo que sepan lo mismo que tú. No, no es esa la palabra que quería decir. Que más o menos le guste lo mismo que a ti para poder hacer una educación más didáctica cuando se ingresa a la universidad. Eso. Ya, espérame. Complementando, como para que la respondan pegada, es como, si es que no creen que es una vía justa de ingreso, ¿qué proponen? Si es que tienen alguna idea de propuesta o cómo creen que debería ser o cómo se debería hacer. Y por otro lado, si es que creen que el problema es la prueba en sí o nuestro modelo educativo. Uf. Yo por ejemplo, propondría hacer prueba, por ejemplo, que se, que se haga un proyecto y que esté de la mano con gobierno, en que por ejemplo, de que se haga una prueba, pero de la misma universidad y por ejemplo, lo que hacen muchos sistemas educativos internacionales, es que, por ejemplo, o por lo menos, ya, que por ejemplo, que hagan pruebas de, que se haga una prueba como, no sé, si quería entrar a comercial, que te hagan una prueba más o menos generalizada y que vaya como, por ejemplo, con distintos niveles de dificultades por pregunta. Por ejemplo, ya, ¿qué es un impuesto? El impuesto es bla, 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 bla. Ya, y te pone cierto caso y qué tú harías y no sé cuánto. Y ahí se hace una prueba estándar, pero y tú vas a como competir con las mismas personas que quieren entrar a lo tuyo y, y eso generaría que, por ejemplo, y que se haga una prueba general para todas las universidades que tienen comercial en su equipo, en su malla.
o bueno, en su facultad. Y eso haría que ya, digamos, quizá, y poder hacer varias pruebas y decir, ah, ya, quizás me guste mucho comercial, pero se me da mejor ir a, no sé, a estudiar psicología. Y, ¿cómo se llama? Hacer como pruebas estandarizadas, pero de las mismas universidades. Y para como anular el efecto así como ya, pero los de región, ¿cómo lo harían? Hacer como una especie de stand, no sé cómo decirlo, como stand o algún edificio donde se pueda dar esta prueba de la misma manera, pero que sea de de la carrera que tú querías estudiar. No sé si me doy a entender. ¿Y cómo se llama? Y yo supongo, y yo creo que igual es un problema muy educativo, del sistema educativo que tenemos, que es como muy de, por lo menos a nivel de ingeniería comercial, porque lo voy a poner en base a la posición que estoy actual, que es muy de como tenéis que aprenderte esto, y tenéis que memorizar, y cuando lo que busca una universidad lo que busca una universidad es que te enseñe a pensar, no a memorizar. Eso. Voy a partir de la base en que yo sí estoy de acuerdo con que exista un sistema de selección universitaria, no con la PSU, pero sí tiene que haber un sistema de selección. Y si el día de mañana no llega a haber ninguna prueba que sea para ingreso a la universidad, que la universidad misma sea un coladero. En el caso de que ya lo es, pero a mayor fuerza. Que creo que si es justo o no, la verdad es que siento que la PSU solamente refleja la situación nacional de la educación, que sí es injusta. Entonces, ¿podríamos decir que la PSU como prueba literalmente injusta? No, pero sus resultados lo son, porque demuestran y nos afirman lo injusta que son las situaciones, partiendo porque los mejores resultados se encuentran en ciertas regiones específicas y en ciertas posiciones económicas específicas. No es la generalidad, y existen excepciones a la regla, obviamente, pero no siempre es así. Y también partiendo por el hecho de que la PSU mide nuestros conocimientos como tal 2 horas que duraba la prueba en 80 preguntas. Y 80 preguntas que todos los que dieron la PSU de historia sabemos que no son neutras en todo caso. Y hay bastantes estudios que demuestran que no todo el mundo está preparado de la misma manera para la PSU. Yo aquí les puedo preguntar cuántos de ustedes fueron a un preuniversitario, me incluyo, yo tuve la oportunidad de ir a un preuniversitario y prepararme Yo nunca pude mejor. pagar un preu. Entonces, eso ya de por sí parte con una injusticia, porque algunos tuvimos mejor preparación por nuestra situación económica o posición geográfica, también influyó bastante. Entonces, yo creo que la PSU representa la injusticia en la educación chilena. Yo siento que el problema no es la prueba, sino que la educación. Y si tú me preguntas qué se podría hacer para cambiar, siento que cambiar la prueba es intentar cambiar, es intentar tapar el sol con un dedo. Es no fijarnos en el problema mayor y simplemente como tratar de calmar los ánimos y hacer la prueba más fácil para que haya mejor resultado y se cree como un efecto psicológico de que es mejor. Pero yo siento que si algo podemos cambiar por el momento, en vez de la PSU, es fijarnos más en un plan educacional mejor, en una preparación completa, en planes que se respeten al 100%, y también meternos en la educación privada y poner parámetros. No estoy diciendo que no tengamos la opción de elegir, estoy al 100% de acuerdo en que es un país libre y todos podemos elegir qué educación recibir, pero sí creo que debería existir una mayor regulación y una mayor calidad de educación. Entonces, cambiar la PSU para mí no es una opción correcta, no es lo que deberíamos hacer. Deberíamos fijarnos más en el gran problema que en lo que afecta solamente a una pequeña porción de la población, además de que tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo entra a la universidad y no todo el mundo da la PSU por elección propia. Entonces, también deberíamos fijarnos en la educación de esas personas. ¿Cómo educamos a esas personas para que el día de mañana puedan ser activos en el mundo laboral, sin necesidad de una carrera universitaria? Porque ¿de qué nos sirve estar lleno de universitarios si no tenemos técnicos o profesionales de otra índole? Entonces yo creo que el problema no es la PSU como tal, sino la educación. Eso. Bueno, ahora les daré un minuto de cierre a cada uno para que puedan cerrar su idea y decir lo último. Yo creo que lo dicho... Esperen, yo tengo una pregunta. Pregunte, Sofía. Ya, miren. Contexto, obviamente, estallido social, 18 de octubre.
quedó la cagada en San Joaquín, y todos lo sabemos, supongo. ¿Qué harían ustedes como delegados de la generación ante esta situación? O sea, Por ejemplo, con el... ¿apoyarían que se fuera como a paro? ¿Apoyarían a hablar como a nivel facultad, a nivel campus, como que la universidad se haga más responsable de lo que está pasando con los alumnos? Porque de verdad muchos alumnos fueron dañados físicamente. Y eso también fue porque muchas facultades insistían en seguir con clases. Entonces, ¿qué harían como delegado en esas situaciones? Le doy 2 O minutos a sea, cada uno para que puedan responder, que ya se nos está dando. Uf, muy buena pregunta. Me encantó. Ya, por ejemplo, para el estallido social, primero que nada, cuando hubo el incendio del Metro San Joaquín, y como muchos estudiantes se van en metro, ahí yo personalmente, si yo hubiese tenido así como algún grado de poder en ese caso, lo hubiera llamado a decir, las personas que no sé cuánto, decir, ya, el que quiera tener clase, perfecto, pero el que no, se va a entender perfectamente, se justifica todo, pero hacer yo llamaría paro en esos casos, pero que sea un paro así como que no es que no se pase clase, o sea, como que sea como más de responder preguntas, no sé cuánto, pero, y como se llama, cuando hubo cuando el Guanaco disparó en contra de los estudiantes, y donde el video típico de hola estudiantes, espero que estén muy bien, así que les saluda el zorrillo, después de ese día yo como facultad, hubiera llamado a hacer como que los estudiantes no fuesen a clases para intentar velar por la seguridad, porque por, por- es mejor, porque personalmente pienso que ya, faltar 2 meses a la U para, para después tener una salud mental bastante estable es mucho más rentable a que intentar decir ya, vengan a clase, pase lo que pase, y después y que muchos estudiantes salgan afectados. Yo hubiera llamado paro. Y en la situación de que, no sé, la gran mayoría dijera, yo no quiero paro, yo quiero seguir teniendo clases, yo quiero seguir yendo a la universidad. O sea, ¿puedo No sé, responder hayan alumnos que primero se a lo la primera llevaron preso, pregunta? por ejemplo. ¿Qué harían? Espérate, que Sí, espera, se Pero me ¿puedo Estela, mezclaron responder los, sigue y yo de lo ahí primero? sigues con la otra parte. Por favor. Vale, Estela. se mezclaron los dos audios. ¿Podrías repetir la pregunta? Es que No, los dos Bueno, audios... de ahí que pregunte, sigue Estela y de ahí va Sofía. Ah, ya. Primero que nada, yo te voy a responder muy desde la posición de delegada porque no tenemos, o sea, somos un puente de comunicación, no de autoridad. Creo que es muy importante que tengas eso claro. Sí podemos lograr cosas, obviamente no estoy diciendo que somos inútiles, pero sí hay que saber nuestra posición. Primero que nada, yo me dirigiría a mi sección e intentaría llamar a la calma, en plan como tranquilos, porque va a haber una solución y primero analizaría las situaciones por los temas de horario, por los temas de clases, por en qué momento del año estamos pasando. Si estamos casi terminando el año y estamos en exámenes finales y momentos muy importantes, obviamente intentaría continuar de cierta manera dentro de los horarios permitidos y obviamente como Seguridad. protegiendo a los alumnos, no exponiéndolos a situaciones malas. Pero también llamaría a la comunicación entre alumnado y facultad como propiamente tal, y les diría, propongamos nuestros problemas, porque obviamente existieron problemas y tendría muy en cuenta el hecho de que no todos van a poder llegar a la facultad, pero como ya sabemos que las clases online son una opción, me preocuparía más de que el alumno estuviera seguro que de continuar con normalidad la clase. Y eso, creo que básicamente les diría que se puede continuar de una manera segura, porque ya estamos en clases online, ya estamos viviendo eso. ¿Podemos continuar de manera segura? Sí. Por lo tanto, primero que nada, llamaría a la calma, porque yo como delegada de sección no puedo cambiar la facultad, pero sí puedo decir a mi sección que se calme y que todos tranquilos, que va a estar bien. Y si por casualidad de la vida no pueden llegar a la universidad porque o quemaron el metro, porque no pueden entrar a la universidad, no salgan de sus casas y vamos a crear un método como de justificación de faltas o cosas así, porque que se puede en situaciones como extremas. Ahora sí, puedes Sofía. Ya, o sea, tengo claro que no son autoridad, pero sí tienen la facultad de llamar a elecciones a nivel sección y llamar a asambleas, que son un punto muy importante en estas situaciones. Entonces, si se da la situación de que la gran mayoría de la gente quiere clases normales, pero tenemos compañeros que, no sé, se los llevaron presos, que están dañados físicamente, y a pesar de que les den todas las facilidades de las clases online, no se puede.
y se insiste en que se sigan las clases normales. Como, ¿qué se puede hacer ahí? ¿O qué creen ustedes que sería como lo más lógico hacer en ese caso? Eh, Ok, mira, para empezar, creo que te estás yendo a una... Perdón si voy a sonar muy pesada, pero siento que te estás yendo a una posición muy extremista. En nuestras respuestas, ambos dijimos que primero llamaríamos a la calma y preguntaríamos a la sección qué es lo que cree que es lo mejor o sus necesidades para continuar. Segundo, si sé que el año pasado ocurrieron muchas situaciones de accidentes y daño a los alumnos y alumnos presos, y lo tengo muy claro. Por los alumnos presos, lo siento, yo no puedo hacer mucho como delegada y como facultad de universidad tampoco se puede hacer mucho porque eso es meterse con la ley. Entonces, si esos alumnos pierden clases, obviamente apoyarían a algunos en algún tema, pero lamentablemente ahí no me puedo meter mucho, no te puedo dar una respuesta concreta. Y respecto al tema de como no se puede continuar con clases online, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Siento que te estás yendo a una situación demasiado extremista e imposible, porque a pesar de que la universidad cometió errores el año pasado, el tema del conflicto social fue súper complicado para todos y fue de un día para otro. Entonces creo que si hay un conflicto social el día de mañana, ya sabemos que la modalidad online funciona. Entonces, no, obviamente yo apoyaría a seguir con clases online. Si la mayoría de las personas quiere seguir con clases presenciales, yo les diría, ok, pero ¿pueden llegar a la universidad? ¿Pueden tener clases presenciales normales? Tú misma me dijiste, quemaron el metro, la universidad está tomada, entonces no podrían tener clases presenciales aunque quisieran. Aquí igual hay un tema entre querer y poder. Y creo que a pesar de que es muy importante escuchar la opinión de nuestros compañeros, también hay que ser realistas con las situaciones. Y No, todos partimos considero de que la es una base de que situación obviamente súper escucharíamos lo que quieren realista. ellos. Yo siento que algo que de verdad pasó en la universidad. Sí, pasó El año pasado yo tenía clase en Oriente y fui parte de la toma de Oriente, y lo que hizo el rector fue mandar a los carabineros en un horario que no correspondía a sacar a las compañeras. Y en eso los delegados tuvimos que responder, los delegados de nuestra generación tuvimos que responder. Sí, lo entiendo y está bien. Y sé que como delegado de sección o generación, perdón, debes responder. Y yo te estoy diciendo mi respuesta. Mi respuesta, primero que nada, sería llamar a la calma. Segundo, sería evaluar la situación. Y tercero, sería, primero que nada, preguntar a la facultad qué medidas se está tomando y luego tener en cuenta las medidas que necesitamos. Y a pesar de que el año pasado el tema de las clases online no era como una realidad porque aún no lo habíamos vivido, este año sí lo es. Entonces, sí podemos llamar a clases online y sí podemos tener esa opción. Las justificaciones por faltas también son una realidad dentro de la universidad y podemos implementarlas. Además de que de los errores se aprende. Yo sé que tú me estás poniendo la situación del año pasado, pero lamentablemente yo soy delegada de la sección de una generación 2020, no 2019. Entonces, en próximos conflictos sociales vamos a tener mayor preparación y mayor respuesta. Además de que yo siento que primero que nada hay que escuchar a los alumnos. Y como insisto, somos delegadas y puentes de comunicación. Por lo tanto, dependiendo de sus necesidades, las comunicaremos. Yo no puedo hablar por mi cuenta. Puedo decir cómo reaccionaría, pero no lo que haría, porque no sé si es lo que la sección quiere. Eso. Con eso termino y creo que ahí está bien. ¿Tomas algo que agregar o vamos al cierre? no, literal, me quitó las palabras de la boca. Literal. No puedo decir ni una palabra más porque si no la embarraría más. Bueno, está perfecto, perfecto. El argumento maravillosamente, perfectamente estructurado. Dijo todo lo que pensaba en 1 minuto y medio. Entonces seguimos al cierre, como le había dicho, 1 minuto para cada uno. Parte Tomás. Bueno, creo que lo dicho ya está. Espero que les haya gustado verme la cara y espero que cualquier situación que se presente como a nivel de sección o de generación, que nos las hagan saber, porque si no nos dicen, no tenemos telepatía para saber qué onda, y nosotros, o sea, yo personalmente me las voy a jugar todas para que el centro de alumnos sepa nuestras incomodidades, qué solución podemos proponer y toda la cosa. O sea, literal, lo que me pregunten puede ser incluso desde la cosa más ínfima hasta un plan muy macro. De verdad, háganmelo saber y yo voy a intentar velar para que la cosa salga adelante. Así tal cual. Y era. Ya, yo como cierre les quiero decir que estoy aquí para ayudar a Tomás en todo lo que necesiten, entonces si por casualidad la vida él no responde o algo, siempre pueden acudir a mí, o si creen que quieren acudir a mí en vez de él, o sea, súper felices, nosotros estamos trabajando en conjunto. Segundo, que les quiero recordar que nosotros no vamos a imponer nada.
nosotros somos representantes. Literalmente tenemos que decir lo que ustedes quieran decir. Entonces siempre tengan mucho en cuenta eso y para que eso funcione necesitamos también que se comuniquen con nosotros. Entonces yo creo que básicamente necesitamos que exista una comunicación muy activa, sección delegados para que esto funcione, sobre todo en temas como la situación actual, donde no podemos saber realmente cómo están ustedes. Y si algún día necesitan como hablar de lo que sea o por la situación o si se sienten como estresados y de verdad como que no quieren decirlo, nosotros felices estamos para escucharlos y ver qué solución podemos darles, porque soluciones hay a nivel de universidad. Y eso. Y mantenerse positivos y sigamos como con la situación, porque se viene complicado, pero de verdad que todo se puede. Y eso. Bueno, damos fin a este foro informativo y de parte del Centro de Alumnos les queremos agradecer a todos los que asistieron y se hicieron parte de esta instancia para poder conocer a sus delegados. Y como última cosa les quiero pedir una foto para que sonrían, que voy a subirla al Instagram del Centro de Alumnos, así que ahí va, bueno. Chao, que estén bien. Chao, ahora pegarse su almuerzo. Bendiciones.